Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller, Hablemos de Magia. Miren qué propuesta más hermosa, es un cuello infinito, bufanda infinita. Es una bufanda que está unida en sí mismo. La verdad que es preciosa, es una técnica muy linda y la técnica que empleamos hoy son nuestros deditos. Estas van a ser nuestras agujas, nuestras herramientas. Miren qué belleza lo está luciendo el maniquí, pero ustedes vieron las fotos. Son una belleza esas fotos. Tengo un modelo especial, es mi hijo. Mi hijo hermoso. Esperen que me limpien, por favor. Me tengo que limpiar las babas. Mi hijo precioso, uno de mis hijos obviamente. Así que la ha modelado a la perfección. Espero que les guste. Está dedicada para el Día del Padre, pero obviamente es un trabajo que es unisex. Lo podemos hacer para toda la familia, no solo para hombres. Espero que lo disfruten. La técnica es maravillosa, no se la pierdan. Es muy simple y rápida de hacer. Bueno, ¿qué les parece si estas bellezas nos ponemos a tejer ahora en nada? Las hacemos rapidísimo. Acá tenemos de cerca esta belleza. Miren qué bonito y qué linda queda esta técnica para tejerla con los dedos. Eso es algo que se veía mucho hace unos cuantos años atrás. Por lo general se veía mucho en bolsos esta técnica. Pero bueno, la podemos emplear en un montón de trabajos y proyectos. En este caso nos vamos a dedicar porque viene el Día del Padre aquí en la Argentina, pero obviamente es unisex. La pueden usar las mujeres también. Miren qué bonitos colores. ¿Qué mezclé? Como siempre. Ustedes pueden buscar un material que sea bien gruesito para tejer con los dedos y va bien. Queda bastante, a ver si lo puedo levantar, es una trama que queda muy abierta, pero es adrede, es a propósito, ¿eh? Yo lo tejí bien abierto y también elegí, en este tejido tengo 3 materiales, miren. Yo elegí este que es divino, ahora yo los había juntado para hacer la próxima, pero miren, es un matizado y es bastante gordito. Es un hilado de fantasía que, bueno, es una mezcla de no sé, es como un buclé. No es buclé, pero tiene así como una textura muy bonita. Yo la había mezclado con este negro finito que lo sumé doble y con este gris finito que también lo sumé doble. Pero ahora lo voy a mezclar con este rojo oscuro divino. Acá se me hizo matetín porque ya los tenía preparados, pero bueno. También la voy a usar doble. Voy a usar una de estas hebras. Miren qué bonito, que es matizado. Y le voy a sumar este. Este también, que es una mezcla de... tiene como un hilo de seda así matizado y tiene esta parte aquí por tramos que no tengo la menor idea de cómo se llama. La compré también, la tengo ahí guardada desde hace mucho tiempo, siempre esperando estas lanitas divinas que las conseguía y siempre compraba e iba guardando. Bueno, le llegó el momento, lo voy a mezclar con estos dos. Así que yo ya con las tres hebras, estas que tengo aquí, obviamente el rojo va a ser doble. Yo ya tengo un material, miren, si juntamos las tres, se hace un material bastante gruesito, ¿sí? Pero también pueden, si quieren, este sí es un bucle, miren qué divino, tiene un brillo, es precioso. También lo compré hace un montón de tiempo, es como matizado en marrón. Bueno, si quieren pueden usar algo así o pueden directamente una lana de grosor medio, le pueden sumar, no sé, puedo traer estas que están aquí, que es un grosor, tendrá 2 milímetros. Le pueden sumar otro tipo de lanas, ustedes suman unas cuantas y se hacen algo bonito que va a ser único, porque si ustedes mezclan colores, mezclan texturas, obviamente que van a hacer un hilado único en combinación de material y color, ¿no? Bueno, en este caso la que voy a hacer ahora, estos 3 que les mostré. Pero ustedes busquen el hilado preferido, el color preferido, con textura. Hay unos que vienen con unas bolitas. La verdad que hay fantasías preciosas, muy bonitas.
que es el momento que podemos aprovechar para hacer este tipo de trabajos. Acá vamos a hacer esta bufanda infinita, o cuello infinito, y la verdad que da para aprovechar todo este tipo de hilados. Bueno, eso por un lado, el material. Aguja, nuestros deditos, y les quiero contar que este cuello, lo que mide. Vamos primero por la medida. Algunos miden 70, 80, algunos más largos, depende el uso, si es para mujer, si es para varón, si quieren que se cubran los hombros y hacerlo tipo capucha también. Todo depende el gusto de cada uno, ¿no? Yo les voy a contar la medida de este. Este tiene 70 centímetros de largo, sin estirarlo, ¿no? Lo estoy midiendo, es aproximado también, por unos 28, entre 28 y 30 centímetros de ancho. Pero si yo lo levanto, obviamente esto, como tiene una trama tan abierta, también se ensancha un poquito más. Es muy soufflé, muy soufflé, muy liviano, muy aireado. Eso es lo que les quiero decir. ¿Y cuánto pesa en total? No llega a pesar 250 gramos, así que es muy poquito. Y si ustedes, al poco material que lleva, le van sumando uno de un color, otro de otro color, o con alguna textura diferente, a 3 madejas serían muy poquitos de cada una. Pero bueno, esas son las medidas y el peso. Bueno, ahora, ¿qué les voy a contar? Los puntos. Este tiene 52 puntos, pero ustedes lo pueden hacer más ancho, entonces le van a sumar los puntos que ustedes quieren. Y también en cuanto a las hileras, la altura que le quieran dar es si suman o restan hileras, nada más que eso. Todo eso es a gusto de cada uno. Así que bueno, yo más o menos les comento cómo lo vamos a hacer con esta misma medida y la misma cantidad de hileras, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos tejiendo. Bueno, ahora, esta belleza la voy a dejar aquí a un costado. Lo voy a dejar por ahí. Miren qué bonito que queda. Y me vengo con este enredo. Si tienen un tarrito, yo por lo general acá abajo en la mesa tengo unos tarritos que los uso para poner por lo menos alguna de las madejas, para que no anden desparramadas. Pero bueno, estos son los 3 colores que voy a usar, así que vamos a empezar. Vamos a tejer una cadena. Acá tengo las 3 hebras. Yo dije 50 puntos, pero obviamente todo va a variar. Primero, el largo que le vamos a dar a la cadena con nuestras propias manos. También va a depender el material, el grosor del material. En este caso yo lo hice adrede, una cadena bien estirada. Y ahora la vamos a ver. Vamos a tomar una hebra un poquito larga porque luego esto sí lo vamos a tener que esconder. Entonces no lo hagamos cortito, cosa de que nosotros podamos enhebrarlo en una aguja. Obviamente lo vamos a tener que hacer por separado y los vamos a esconder luego cuando se termine el trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer es un nudito deslizado para hacer una cadena. Entonces, como esto es muy grueso y yo quiero tejer con mis manos, quiero hacer una cadena más o menos del tamaño de 2 dedos, entonces vamos a hacer así. Dejamos esta hebra un poquito larga, colocamos 2 dedos, enroscamos suavemente ahí y cruzamos hacia atrás, miren, ahí, para atrás. Y desde aquí vamos a enganchar esta hebra y la traemos con el dedo. Entonces aquí vamos a hacer el primer ojal para hacer una primera cadena. Ajustamos este nudito, ahí. Lo vamos a hacer de vuelta para que lo vean. Para el que nunca hizo un trabajo de este tipo, ¿no? Obviamente que siempre me dirijo a los principiantes porque sí. Porque me encanta que tengan ganas de tejer y quieran tejer y que logren poder hacer estos trabajos hermosos. Entonces va de nuevo, dejo una colita medianamente larga, coloco mis 2 dedos ahí, suavemente enrosco sobre los dedos, traigo la hebra pero me la llevo para allá, así. Y aquí adentro voy a meter mi dedito o estos dos, tipo pincita,
y voy a buscar esta hebra que llevé hacia atrás, ahí. Retiro estos otros dos y ajusto despacito, despacito ahí, y más o menos le voy a dar el tamaño de esos dos dedos que había puesto anteriormente, ahí. Entonces acá sí ajusto el nudo, ahí. Este es el tamaño que estoy buscando. Yo quiero que salga con una cadena bien amplia. Se pueden hacer más pequeñas, Eso lo van a ir haciendo a medida que se pongan cancheras, si nunca lo hicieron. La medida de las cadenitas o el tejido, porque podemos tejer cadena, punto bajo, media vareta y vareta también. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, voy a entrar uno, o podemos usar los dos deditos, o podemos usar este, o podemos usar estos dos, como ustedes se sientan cómodos con sus manitos y manejando las hebras. Entonces, lo vamos a sostener aquí del nudito. Voy a entrar con mis deditos ahí a buscar esta lazadita de aquí atrás. La traigo y sí, con mis dedos voy a ir manejando el tamaño de las cadenas. Ahí hice una. Voy a entrar de nuevo aquí. Ven que la tengo enganchada con el dedo. Entro y otra vez agarro las 3 hebras, en este caso porque estoy trabajando con 3. Sí tenemos que tener en cuenta de mover esas 3 hebras. Voy de nuevo. Entro con mi dedito, estoy sujetando aquí el nudo, tomo las 3, las traigo. Estiro un poquito. Siempre más o menos vamos a calcular el tamaño de estos dos deditos. Ahí. Me voy moviendo y voy ajustando. Entro de nuevo, otra vez. Ahí. Miren que voy despacito, pero luego esto se hace súper rápido. En una tarde tienen una bufanda, un cuello infinito, porque también pueden hacer una bufanda si no quieren cerrarlo. Ahí tengo 2, ahí tengo 3 y voy estirando. Ahí tengo 4, ¿ven? Voy manejando yo el tamaño de esta cadenita. Ahí. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así me voy a ir moviendo. Sí tengo que tener en cuenta, si tengo varias hebras, de ir acomodándolas. Y mucho más tener en cuenta porque son diferentes texturas. Entonces estiramos un tramito y lo emparejamos ahí para poder seguir tejiendo tranquilos, ¿no? Que caiga, que salga parejito. Ahí. Tengo las 3, agarro de nuevo. Ahí. Agarro de nuevo. ¿Ven? Esto siempre tiene que estar como si fuese una sola hebra. Acá como es más finito, tiende a querer enroscarse. Bueno, lo enderezo. Y de a poco. Ahí. ¿Qué voy a lograr? Bueno, voy a lograr una cadena con 50 puntos. ¿Quieren hacerlo un poquito más ancho? Le agregan unas cadenas más. O sea, toda la circunferencia de nuestro cuello. Eso ustedes lo que pueden hacer, no sé, por ejemplo, yo digo voy a hacerlo con 50 puntos. Tejo 50 puntos y me lo pruebo. Aunque todavía no está toda la bufanda hecha, yo ya con los 50 puntos me voy a probar a ver si me gusta, si me resulta cómodo. Si ustedes necesitan agregar más puntos, bueno, agregan más puntos. Entonces, así, simplemente ahí nos vamos moviendo despacito. Podemos usar los dos deditos tipo pinza y lo traen. Y van moviendo, estirando estas hebras. Ahí, que estén siempre parejitas. Las vamos a agarrar porque son varias. Ahora, si ustedes quieren elegir un material solo y que sea bien grueso, también puede ser. Y hacen este mismo trabajo solo con una hebra. Bueno, me voy a quedar tejiendo las 50 cadenitas y me fijo si me gusta, si es lo que estoy buscando para el ancho de mi bufanda. Y ya les cuento cómo seguimos. Acá tengo 50 puntos y lo medí, me gustó cómo quedó, ahí. Bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta? Porque ahora lo vamos a cerrar, nosotros vamos a tejer en círculo.
Así que vamos a mirar. Primero vamos a visualizar la cadena. ¿Ven? Acá no, se nota claramente la cadena. Si yo lo giro, ahí me doy cuenta que estoy del revés. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta. Acá todavía tengo mi última cadena en el dedito, sin cerrar el último punto. Entonces, de a poquito, miren, con el dedo sin sacar de mi cadena, porque ahora lo voy a unir al otro extremo, voy verificando que mi cadena quede derecha. Ahí voy mirando. Yo no saqué de mi dedo las cadenitas, el punto. Ahí enderezo. Esto estaba así torcido. Bueno, lo voy a enderezar y voy viendo cómo va mi cadena. Ahí va bien. Así hasta llegar al otro extremo. Entonces yo me voy a dar cuenta de que esto no se me giró, porque ahora lo tengo que cerrar. Y lo voy a cerrar en un aro. Acá estoy con las últimas. Verifico que este del derecho, este es al revés, se nota. Ahí. Y aquí. Este es el primer punto. Bueno, una vez que ya lo acomodé, fui viendo despacito. Acá tengo el derecho, acá tengo el derecho. Entonces ahora sí lo voy a cerrar. Voy a entrar mi dedo así como está, que lo tengo enhebrado todavía. Voy a entrar al primer punto y traigo una lazada para cerrarlo. Lo puedo sujetar ahí, lo traigo y lo tengo que pasar por dentro de mi dedito ahí. Entonces yo ya cerré en un aro, en un círculo, mi tejido. Voy a hacer una cadenita porque vamos a comenzar a tejer en punto bajo. Entonces ahora si se quiere torcer no hay problema, porque yo ya verifiqué de que esto quede derechito. Entonces no me hago problema. Vamos a empezar a tejer. ¿Qué característica tiene esta bufandita? Es que yo tomé siempre la hebra de atrás, por eso tiene este relieve. Pero eso, si ustedes quieren, toman solo la hebra de atrás de cada punto, y si no, directamente tejen el punto bajo como lo tejen siempre, comúnmente. Entonces yo ya hice mi cadenita de altura. Acá tengo las hebras. Y bueno, esta es la primera hilera, obviamente que vamos a sujetar solo la hilera de atrás. Entonces, ahí lo tengo enhebrado. Voy a entrar con el dedo. Traigo esa hebrita ahí, paso con mis dos deditos, si quiero usar tipo pinza, y agarro la hebra, y si no, con el mismo dedo, si puedo enganchar, engancho. A mí me resulta muy cómodo así usarlo tipo pincita. Acá yo ya tengo mi primer punto. ¿Qué vamos a hacer si ustedes no se sienten seguros? Y la verdad que lo pueden hacer, es poner un marcador. Entonces voy a estirar un poquito ahí para no perderme el punto, y acá lo marco ahí, porque queda tan abierta la trama que es muy fácil de perder este primer punto. Entonces yo lo marco con cualquier marcador que tengan. Este es de los nuestros que hacemos aquí en el taller, ya lo saben, muchas veces lo comento. Ya vendí mis marcadores, bueno, seguimos. No, puede ser un clip de pelo, un alfiler de gancho, un trocito de lana, algo que marque que este va a ser mi primer punto, porque vamos a empezar a tejer en círculo. Entonces, voy al segundo, que aquí lo tengo. Acá me lo muestra. Entonces, otra vez, meto el dedito aquí adentro, traigo esa hebra de atrás hacia adelante, tengo las dos y con mis deditos tipo pincita agarro la hebra y saco. Si ustedes pueden sacar solo con el dedo, bien, también es válido, porque nosotros nos tenemos que sentir cómodas con nuestras manos para tejer esto. Ahí va de nuevo, y así voy a ir cadena por cadena. Tengo las dos hebras, sujeto y traigo. Y estoy formando, me lo engancho en el dedo para no perderlo. Estoy formando, acá tengo 3 puntos. Miren qué gordito que queda, porque acá yo ya mezclé dos texturas que son gruesas y una sola finita. Entonces me va a quedar como más gordito, pero me encanta, queda divino. Los colores son similares porque usé una de estas hebras
que usé en el otro, pero aquí le agregué algo diferente. Entonces, seguimos. Despacito vamos a ir cadena por cadena, ahí ajusto, entro en la cadena, engancho con el dedito y ahí acomodo las dos hebras para hacer mi punto bajo. Entro con estos dos tipo pincita y lo saco hacia afuera, hacia arriba, ahí. Y así vamos a ir tejiendo todas las cadenitas que hemos hecho anteriormente. Otra cosa que les quería comentar mientras yo sigo tejiendo, ahí despacito para que puedan ir viendo. Mientras les comento que lo voy a enganchar ahí porque me voy a traer más hebra de este. Si ustedes no quieren hacer un cuello infinito, pueden hacer un cuello común y pueden probar con este método que es tan lindo, tan divertido, y hacen un cuello común, que no sea doble. Entonces ya pueden probar con eso y practican, se ponen cancheras, igual es súper fácil. Y ni qué decirles lo rápido que se teje. Yo acá estoy yendo despacito para que todos puedan ver. Ahí. Me encanta esta motita que se le hace, me encanta. Miren, cada tanto aparecen estas, qué cosas lindas que hay para tejer. ¿O será que yo amo todo tipo de material? Y me gusta usar todo. Ustedes ya han visto muchas veces en los trabajos que presentamos aquí, mezclar colores, mezclar materiales, es súper divertido. Bueno, para mirar yo me lo dejo acá en el dedo porque no quiero perderlo. Ahí va, miren qué bonito. Así me voy a quedar a dar toda la vueltita en punto bajo y cuidando de tener mis 50 puntos de base. Acá di toda la vuelta, acá estoy con el último punto, voy a sacar mi marcador, ahí. Y vamos a cerrar como cuando cerramos cualquier hilera. Voy a buscar aquí donde está la cadenita del punto de esta hilera. Cerramos con un puntito deslizado, como cuando cerramos la cadenita igual. Voy a entrar aquí, traigo la lazadita ahí y también la paso por aquí. Igual, lo cerramos de la misma forma. También vamos a levantar, esta es la hebra de inicio, esta queda por acá para luego esconder. Si ustedes notan que esto les molesta mucho, bueno, se detienen un poquito, las enhebran, las esconden y las cortan. Entonces ya no nos molesta más. Otra cosa que antes de cerrar la hilera, también verifiquen que esté bien derechito todo el tejido, que no se les vaya a cerrar todo enroscado, ¿sí? Bueno, acá que vamos a hacer una cadenita, ahí, cadenita, y en este mismo punto vamos a hacer el primer punto bajo. Entonces, yo les comentaba que ustedes pueden tomar la hebra de atrás de la cadena y dejan esta lazadita hacia adelante, la parte de la cadena, ven ahí, solo toman la hebra de atrás, ven, y si no, pueden tomar todo el punto entero, o sea que pasarían el dedo directamente por debajo. Acá yo estoy en el primero, entonces el primero si quieren lo pueden hacer, yo ya hice mi cadenita de altura, si quieren lo pueden hacer entrando directamente por debajo, que acá lo tengo, está apretadito, pero está ahí. Entonces pueden pasar por debajo, traen la hebra ahí. Y este primero, si quieren, no lo hacen tomando la hebra de atrás, si a ustedes les resulta difícil. Y si no, lo hacemos como lo vamos a hacer al resto. Ahí, tomando solo la hebra de atrás, que acá la tengo. Está más ajustadito porque acá es donde cerramos la hilera. Entonces, por lo general, este puntito se ajusta un poco más que los otros. Entonces, yo puedo pasar mi dedito por entre medio y solo tomo la hebra de atrás. Ahí voy a buscar, acá tengo la hebra para tejer, la traigo. Ahí tengo las dos lazaditas, uso mis dos deditos tipo pinza o con el mismo dedo lo pueden enganchar. Y si no pueden usar este otro dedo. Bueno, ustedes, como les decía, lo van a hacer lo más cómoda que ustedes se sientan, eligen cómo tomar los puntos. Bueno, acá yo hice el primero. ¿Qué vamos a hacer? Lo podemos marcar.
Ahí me lo paso este dedito para no perderlo y marcamos. Recuerden que estamos logrando unos puntos bien abiertos. ¿Eh? Si ustedes quieren tejer con una lana más finita y hacer el punto más cerrado, bueno, también lo pueden hacer. Pero bueno, a mí me había gustado esta trama que queda bien aireada y son puntos bien grandes. Y así vamos a ir haciendo punto por punto. Acá tengo las dos hebras de esta cadenita superior que se le forma en el punto bajo, pero solo voy a elegir la de atrás. Traigo la lazadita, tipo pincita, agarro y lo tejo. Ya tengo 2 puntos. Eso es todo el trabajo. Miren qué simple. Quizás la primera hilera les costó un poco más porque recuerden que siempre la primera hilera cuando estamos tejiendo sobre cadenas es como que esa cuesta un poquito, siempre está más ajustada y siempre nos lleva un poquito más de tiempo, pero luego todo es mucho más fácil porque la trama se empieza a aflojar, nosotros ya vamos manejando, miren, súper fácil. ¿Quieren hacer una media vareta y no punto bajo? Bueno, prueben, intenten hacer los puntos que ustedes quieran, pueden practicar, pueden hacer solo un tramito y practicar. Y si no, directamente, si son ansiosas como soy yo, como somos la mayoría de los que tejemos, nos largamos a tejer y bueno, de última, si algo sale mal, se desteje un poco y listo, no pasa nada. Miren qué bonito y qué súper fácil. Bueno, de esto se trata. Cuando damos toda la vuelta, cierran la hilera con un punto deslizado como hicimos recién. Voy a estirar ahí, esta hebra me la dejo acá porque se los quiero mostrarles acá. Miren qué bonito, cómo ya se nota bien abierta la trama. Como les comentaba, va a quedar un poquitín más gordito que el otro porque estoy mezclando esta con este rojo que es gordito también. Entonces tiene más cuerpo el tejido, pero miren qué hermoso, simple. ¿Qué les comentaba? Cuando llegamos al primer punto que hemos tejido, lo cerramos de la misma manera con un punto deslizado y comenzamos a repetir el mismo movimiento, siempre tomando la hebra de atrás, si nos gusta que quede esta hebrita ahí, miren que queda como cruzada y en horizontal se ve perfecto, queda muy lindo ese detalle. Y si no, directamente tejen el punto bajo, como lo tejemos siempre, tomándolo entero. Ahí, pasamos por debajo y hacemos el mismo trabajo. Acá yo porque elegí solo tomar la hebra de atrás, que me gustaba cómo quedaba, pero pueden hacer también el punto entero directamente y queda muy bonito. ¿Ven? Me lo dejo en este video porque no lo quiero perder. Eso es todo. Yo me voy a quedar tejiendo unas cuantas hileritas como para tener unos 30 centímetros, 25 centímetros. Ustedes le van a dar el alto que quieren. Y esto es así de simple. Me quedo tejiendo, terminar estas hileras y ya les muestro cómo queda esta bufanda preciosa, súper original. Y tenemos un regalo que ni les cuento. Divino. Si quieren hacer algo para el Día del Padre y obviamente que se lo pueden hacer para ustedes también. Buscan colores. Estos colores son divinos. Encima tiene como un brillito, así que está hermoso. Muy tentador. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá di las vueltas que me gustaron para esta bufandita. Tiene 8 hileras y la cadena de base. Y acá quería mostrarles, simplemente lo terminé con un punto deslizado sobre el punto último y hice un nudito, corté las hebras. Ahora solo quedaría enhebrarlas y esconderlas por aquí adentro y ya tenemos estos cuellos divinos, cuellos infinitos o bufanda infinita. Miren qué bonito, qué buen regalo y qué rápido lo podemos hacer en una tardecita. Si nos tomamos ahí unos matecitos mientras tejemos, miramos la tele, nos sentimos acompañados por nuestros amores y tejemos estas bellezas para la familia. En este caso lo hicimos por el Día del Padre, con estos colores tan lindos y tan combinables, pero bueno, ustedes saben que va para toda la familia. Espero que les guste, que los disfruten y que se animen a tejer con nuestras herramientas naturales que tenemos todos
para poder tejer con las manitos, que es muy, muy divertido. Bueno, este es uno de los trabajos que podemos compartir, pero seguramente más adelante haremos otros trabajos con esta técnica que es tan divertida y tan bella. Espero que les guste, les dejo un besito. Chao.